En este vídeo repasaremos los diferentes materiales y recursos que existen en el aula de Chino 1. En el espacio de recursos del aula vemos que nos aparece este listado. Hay distintos materiales de distinto formato, la mayoría de ellos en formato web, pero algunos son en PDF. Vemos que hay versión en catalán, xinès, castellano, Chino 1. El material más básico está formado por, de hecho son los dos primeros recursos, la primera web y el primer PDF, tanto el Chino 1 material web como Chino 1 dossier. Vamos a abrir la web, en la que vemos un material estructurado a partir de unidades, las 6 unidades del curso. Dentro de cada unidad hay una estructura común, que es la de que haya diversos textos y un espacio de prácticas y un espacio de repaso. En la unidad 2 vemos lo mismo, aunque hay menos textos, práctica, repaso. La unidad 3 es una unidad de repaso, fuxi. Fuxi significa repaso, en la que solo hay un único texto sin gramática nueva, poco vocabulario y también hay ejercicios de repaso. Es importante leer la portada de la primera unidad, en la que se nos explica cómo está estructurada esta web. Entonces, dentro de cada unidad y de cada texto vemos que hay los textos, cada texto tiene un vocabulario que se puede escuchar, y vemos también que hay un texto en el cual hay varias opciones para activar. Podemos activar el pinyin, la transliteración. Podemos activar el vocabulario, que nos aparece en rojo cada palabra, y podemos hacer clic en ella y vemos la traducción en la categoría de palabra. Y podemos activar también la gramática, que nos aparece en azul, tramado, y con esta redonda que pone fa, que es donde hay una nota gramatical sobre el tema gramatical que aparece por primera vez en ese texto. Vemos que en las notas gramaticales aparecen al final unas prácticas, práctica 1, práctica 2. Si cerramos, veremos aquí en esta otra práctica, en esta otra nota gramatical aparecen dos prácticas más, en esta aparece dos también, perdón. Estas prácticas son en realidad, vamos a abrir una, ejercicios para practicar específicamente ese tema gramatical. En este caso es de ordenar elementos para formar una oración. Podemos verificar la respuesta, podemos ver la respuesta, podemos volver a cero, etc. Vamos al espacio de recursos, a la web, perdón. Esto aparece en todos los textos, el vocabulario, el texto, con estos elementos para activar. ¿Qué más se puede activar? Se puede activar el sonido. Aquí puede que nos aparezca un menú o un icono para activar el flash, pero en cualquier caso hay que decir que sí, hay que autorizar la activación y ya podemos escuchar el audio. El audio se puede escuchar completo de todo el texto o frase por frase. Frase por frase, lo vemos aquí. Esto es lo que aparece, por tanto, en los textos. Después vemos el espacio de prácticas de la unidad, en el cual aparece todo el listado. A ver, vamos a activar la práctica. Estábamos en el texto 2. Y aquí hay una práctica sobre la partícula interrogativa no. Pues esta práctica es la que aparece justamente aquí. Práctica interrogativa na. Es decir, en el espacio de prácticas aparecen compiladas todas las prácticas de los diferentes textos. Y finalmente hay un espacio de repaso donde se trabajan por las distintas competencias, la comprensión oral, la comprensión escrita, la fonética, y está agrupado en un primer vocabulario, por eso se repite la estructura, y un segundo vocabulario, una primera agrupación y una segunda agrupación de textos. Cada unidad tiene la misma estructura, con más o menos textos, y en el caso de los ejercicios de repaso, normalmente en las unidades de repaso, que son la 3 y la 6, en este curso, normalmente no hay prácticas porque no hay gramática nueva. Este, decíamos, es
el primero de los materiales que debemos utilizar, básicos. Después tenemos el dossier, que es un PDF vamos a hacerlo un poquito más grande, en el cual vemos, además de una introducción, un primer apartado sobre fonética y escritura, que hay que trabajar al inicio del semestre. Es una introducción solo teórica, por ahora, aquí sobre escritura. Y después ya encontramos las 6 unidades que aparecían ya en el material en web. Con lo cual estos dos materiales hay que trabajarlos bastante en paralelo. Aquí tenemos solo los textos y el vocabulario, en formato, digamos, papel y agrupados. Todos los textos y los vocabularios, pueden haber vocabulario complementario, por ejemplo, la lista de los pronombres personales de inicio. Vemos que en el vocabulario aparecen las palabras y a veces algunas de las palabras están desglosadas, como vemos aquí, por los caracteres que los forman. Por ejemplo, adiós, zai jian, pues vemos que significa zai, que significa repetir, volver otra vez, y jian, que significa ver. Sería hasta luego, nos volvemos a ver, zai jian. Esto se repite en los diferentes textos y las diferentes unidades. Esta es la unidad 2, pero si vamos a la unidad 3, sin embargo, que en principio es más sencilla, vemos, aquí tenemos la unidad 3, vemos que hay un apartado distinto. Aparece el texto, el vocabulario y finalmente aparece un apartado de repaso, en el cual simplemente se repasan los temas que se han trabajado en las unidades anteriores, sean de escritura, sean de vocabulario, sean cuestiones gramaticales, etc. Y finalmente incluso hay un último apartado que se llama, antes de pasar a la siguiente unidad, que es una especie de test autoevaluatorio que nos ayuda a situarnos, a entender si realmente tenemos el nivel que debemos tener. Esto aparece en las unidades de repaso, que es la unidad 3 y 6 de este curso. ¿Qué más encontramos en el aula? Hay el cuaderno de escritura. Cuaderno de escritura, que es un recurso web, en formato web, en el cual se trabajan específicamente los caracteres chinos del curso, agrupados por las 6 unidades, como siempre. Cada uno de los textos aparecen los caracteres nuevos que se estudian. En primer lugar, lo más importante, el orden de los trazos. Escribir un carácter significa entender el orden interno que lo forma de cada uno de los trazos. Se nos dan indicaciones sobre la pronunciación, sobre el significado, el radical de ese carácter, que también es importante, y el número de trazos. Es importante saber contar el número de trazos, ya que algunos diccionarios están ordenados los caracteres por el número de trazos. Se dan palabras relacionadas. Se nos indica la unidad en que aparece y el nivel HSK, que es el examen oficial de la República Popular China. A qué corresponde esa palabra. Finalmente vemos aquí un enlace a un recurso externo que se llama Scritter, que nos permite escribir manualmente con el cursor, con el ratón, el carácter. Vemos que están todos los caracteres del semestre, con lo cual esta es una herramienta importante para practicar, para comprender la escritura, sobre todo el orden, y practicarla. Tenemos unas prácticas de vocabulario, otro recurso web, en el cual nuevamente vemos la misma estructura por unidades. Y este recurso en realidad es un juego que podemos, con el que podemos valorar, ver, repasar nuestro conocimiento de los caracteres chinos. Podemos escoger diversas opciones, Hanzi, que son los caracteres chinos, el pinyin o nuestro idioma nativo. Y aquí debemos acertar, en este caso, los caracteres chinos, ¿qué significa? Keshi significa pero. Nos dice correcto, llevas una palabra correcta, 0 erróneas. Laoshi significa padre. Aquí aparece un error, disculpad, pero ahí ha dado error. Hen, que es muy. Pa, que es una partícula. Woman, nosotros. Ye, también. Xiansheng, esposo, hombre. Ripenren significa japonés. Si nos equivocamos, nos aparecerá aquí. Nos aparecen también ahora errores. Si lo pasamos muy rápido, vemos que al final nos da una lista de palabras correctas y erróneas y los errores que hemos realizado, lo cual nos permite repasar el vocabulario que hemos fallado.
Esto con todas las unidades. En lugar de Hanzi ponemos Pinyin y ponemos Hanzi abajo, Mingzi. Mingzi, ¿cuál de estos caracteres es? Este. Nos permite trabajar la pronunciación. Huanying o Kaoxing, que es este. Si ponemos este nos equivocamos, lo mismo. Estos son las prácticas de vocabulario. Y finalmente tenemos las prácticas de fonética, que es otra página, es otro material en formato web, que en este caso no está agrupado por unidades, sino por bloques de unidades. Y aquí encontramos prácticas, ejercicios sobre distintos elementos de la pronunciación. En general son audios que podemos escuchar. En este caso es para distinguir formas distintas de pronunciar. Podemos, como los restos de ejercicios, podemos verificar si están correctos, si no estuvieran correctos, ver la respuesta, etc. Con lo cual es otro elemento que hay que ir trabajando en paralelo con las unidades. Aquí no hay una correspondencia directa con los textos, pero sí que hay un aprendizaje o una práctica gradual a nivel del nivel. Y estas eran las prácticas de fonética, estos son los distintos materiales que debemos utilizar de manera conjunta a lo largo del semestre y que encontramos en el espacio de recursos del aula de Chino 1.